La humanidad, por impulso o necesidad social, vuelve siempre a recontar o releer las historias antiguas. Las estudiamos, las analizamos, nos reconfortamos con ellas en los momentos más duros. Y no hay mitología moderna más conocida en el globo que la de Tolkien. Maegovanen Erujirin, soy Eduardo, y hoy en Gio les quiero traer algo distinto. Una pregunta que me surge al ver lo relevante que es El Señor de los Anillos, y Tolkien en general, en las redes sociales. Son, you know, once you start, there's no going back. I know. This means total commitment. Once you begin the path, there is no leaving the path. Are you sure you're ready for that? I mean, really ready? I guess so. ¿Por qué aún hoy en día tenemos a Tolkien en lo más alto de los pedestales? No desde la literatura, eso se lo dejo a los literatos, sino en el escapismo, la inspiración y la filosofía de vida en general. Quizá es muy ambicioso pensar en Tolkien como inspiración filosófica, y si sos de esas personas que no lo ve así, quiero que consideres este video como una defensa a la idea del Señor de los Anillos como un mito moderno para inspirar y enseñar sobre valores y ética a las generaciones actuales y futuras. Dicho esto, empecemos nuestro viaje y crucemos el umbral a lo desconocido. No es extraño, para aquellos que nos apasiona Tolkien, el hecho de que sus escritos tienen como fin servir como registro de nuestro pasado, el pasado de toda la civilización occidental, previo a la llegada del cristianismo e incluso antes de las eras del Neolítico. Una forma de ver el mito original de la creación de una manera más al estilo de un cuento de hadas o incluso de una epopeya clásica. Lo que sí es quizá poco conocido es que Tolkien escribía su mundo con una cierta nota de pesimismo y decadencia. Las eras pasadas dentro de los escritos, como El Señor de los Anillos, se evocan con cierto aire de nostalgia. Por ejemplo, el esplendor de Minas Tirith, la capital de Gondor, es solo una parte pequeña de la gloria que fue Númenor, y del reino de Gondolin, y así sucesivamente. Esto funciona no solo como vehículo para retratar la fe, más sobre eso en breve, sino además como manera de evocar los valores paganos del pasado que él mismo consideraba positivos, tales como el coraje, la gallardía y la fuerza de voluntad. Sin más, hay que recordar que el propio Tolkien habló de la influencia que tuvo la Oda de Beowulf en su narrativa. Estos valores no se recuperaban tal cual existen en esos mitos, sino que el profesor los cristianizaba en su obra, les daba un marco moral cristiano, lo que dejaba en claro su idea de que el cristianismo, lejos de ser una fuente alegórica para sus escritos, era la inspiración a la máxima que lo rige durante todo su trabajo, los cuentos de hadas, los mitos, como medio de enseñanza de valores morales. Estos valores no se recuperaban tal cual existen en esos mitos, sino que el profesor los cristianizaba en su obra, les daba un marco moral cristiano, lo que dejaba en claro su idea de que el cristianismo, lejos de ser una fuente alegórica para sus escritos, era la inspiración a la máxima que lo rige durante todo su trabajo, los cuentos de hadas como medio de enseñanza de valores morales. La forma de expresión máxima de esto es el gran conflicto dentro del Señor de los Anillos, la lucha personal que atraviesa a todos los personajes, las victorias morales por sobre las victorias materiales. ¿Qué es una muerte gloriosa en combate, una conquista fastuosa o una aventura llena de saqueos, tesoros por robar y enemigos por matar? Son logros materiales, victorias no espirituales que para Tolkien no alcanzaban nada en el plano cósmico. Solo era la mentalidad pagana que le daba un sentido limitado a la existencia humana. Sin embargo, la perseverancia y la fuerza de voluntad de alguien humilde ante la adversidad, el coraje de cualquier persona que se mantiene aun cuando todo parece perdido, la fe en el otro, en donde la distancia no importa, sino el amor y la amistad que une. Esas son las victorias morales que enaltecen a los mortales y modifican el mundo espiritual y que existen en el universo tolkieniano. En una tierra media precristiana que no da rito a un dios creador, es la acción desinteresada, el sacrificio, la unidad y la amistad lo que permiten invocar a una divinidad que existe y que crea lo que Tolkien llamaba eucatástrofe, un fracaso catastrófico al final de una laboriosa empresa y que finaliza en victoria para aquellos que abogan por el bien.
En sí, la lucha entre estas victorias es un duelo constante en algunos personajes, que prueban una y otra vez que la historia del profesor no es un cuento de buenos muy buenos contra malos malísimos. Nada más alejado de la realidad. Habla sobre cómo fallamos como humanos cuando pensamos en términos materiales y nos insta a pensar en lo que nos verdaderamente enaltece. La creación de lo que florece y crece de manera natural, las relaciones que cultivamos, los principios morales por los que siempre intentamos vivir. Veamos por ejemplo el caso de Boromir, de noble linaje y valiente capitán de Gondor, cuya gallardía y fuerza eran reconocidas en todo el frente de lucha contra Sauron y Mordor. Sin embargo, su mente tan empecinada en alcanzar una victoria total o material contra Mordor, se dejó llevar por el deseo del anillo único, una atracción que apuesta a la debilidad y la tentación de los hombres y que terminó llevándolo a la traición. Sin embargo, en sus últimos momentos, una pequeña catástrofe ocurre. Su honor se ve restablecido por su sacrificio en pos de defender a sus amigos, Merry y Pippin, incluso a sabiendas de lo inútil de su acto. Una victoria moral que sirve además como disparador para eventos que trabajan a favor de aquellos que se oponen a la oscuridad. Merry y Pippin que llegan a Fangorn y despiertan a los Ents, Aragorn, Gimli y Legolas que se reúnen con Gandalf y Theoden, etc. Y este es solo un ejemplo. Muchos de los personajes, en menor o mayor medida, Tolkien escribe un camino de obstáculos que culminan con la realización, o no, de la victoria moral. Éowyn, Faramir, Theoden, Grima, Gollum, Denethor, todos ellos transitan esta dualidad, aun cuando no todos llegan a buen puerto. Con todo esto, surge la pregunta, ¿acaso los personajes son guiados en sus acciones o son autónomos? Bien, para Tolkien, una victoria moral no sería completa si aquellos que la logran no aprecian el costo de esa victoria. A veces para ganar hay que perderlo todo. Y para decidir debemos ser libres y autónomos. Lo que nos hace libres es el fuego secreto. En la lucha cósmica del bien y el mal, donde el paso de las eras solo parece traer más tragedia y la inevitable pérdida de belleza del mundo, es el fuego secreto lo que nos permite, por medio de las victorias morales, intervenir en esa lucha y traer esperanza. El fuego secreto no es otra cosa que el medio mágico, la forma en que los mortales intervienen en la canción de la creación de Dios, Ilúvatar, que le da voz a las acciones de los mortales y entidad en la batalla cósmica, ya sea para el bien o para el mal. Esto también le da fuerza a la idea de que todos los seres tienen un poco de maldad y bondad en cada uno de ellos, además de marcar un vaivén con Eru, este dios creador, quien le da significancia en el contexto de la existencia y de Arda, el mundo. Ante todo esto, vimos cómo Tolkien le da importancia a valores que unen y solidarizan a las personas unas con otras, que resignifican el coraje y el sacrificio de eras pasadas, las transiciona a un mundo precristiano y nos recuerda por qué son importantes, a la par de que nos remarca lo relevante de nuestra autonomía. Por el contrario, no es la única enseñanza que el profesor intentó legarnos. Sauron, el antagonista titular de El Señor de los Anillos, presenta características muy particulares y esto quizás se deba a una oposición clara de Tolkien hacia un renombradísimo filósofo del siglo XIX, Nietzsche. Nietzsche es, probablemente, uno de los filósofos occidentales más controvertidos y relevantes hoy en día. Sus interpretaciones sobre lo que es el superhombre, lo que debe alcanzar con la búsqueda de la voluntad de poder para la autosuperación y la autosuficiencia, la muerte de Dios como eslabón creador de la moral y el fin del nihilismo existencial y moral, todo le da presencia a sus palabras en muchos aspectos. Por el contrario, y en una clave un tanto evidente, Tolkien se opone al abandono del espiritualismo y nos cuenta la historia de Sauron como moraleja en contra de Nietzsche, un semidios corrompido por la tentación de su líder Morgoth en las eras antes del tiempo, que luego logra liberarse de sus cadenas, todo para perseguir su poder individual que le dé autosuficiencia y un significado en un mundo donde él niega a Dios, Eru, para autoproclamarse él mismo Rey Dios de la Tierra Media. Su conversión a una versión mejor de sí mismo no es más que un camino a la perversión,
al totalitarismo y a la depredación de un mundo del que él es parte. Sus objetivos iniciales, luego de librarse, habrán nacido como algo bueno, pero el camino solo lo llevó a la maldad y al deseo de controlarlo todo. Y así, Sauron se convierte en la personificación de la idea que Tolkien tenía sobre el nihilista nietzscheano. Un ser que sabe que Dios existe, pero lo desafía e intenta suplantarlo, y, en última instancia, es derrotado por los valores que el propio Nietzsche concebía como trabas u obstáculos para la superación, como lo son la equidad, la humildad y el autosacrificio. Un mundo que parece menos bello cada día que pasa, donde aquellos que malinterpretan a propósito las reflexiones de seres más sabios lideran retóricas de odio y donde aparenta librarse una lucha cósmica de poder que nos supera y que parece dejarnos sin representación. Es una existencia que parece cíclica y Tolkien pensaba igual. El mal existe, es una fuerza coyuntural en el mundo y siempre está ahí. No obstante, la ópera prima del profesor es una obra positiva. ¿Qué nos queda entonces? ¿A qué nos aferramos? Bueno, la gran enseñanza de valores tolkienianos se atrinchera, si nos fijamos bien, en dos conceptos, la esperanza y la eucatástrofe. Estel, o esperanza, que también sirve como referencia a la vida, es a lo que siempre nos aferramos en los momentos más oscuros. En los rincones más hostiles de nuestra mente, siempre está la esperanza de alcanzar una victoria moral, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos que queremos y confiamos, la esperanza de hacer el bien. Y la eucatástrofe, la gran herramienta que escapa de nuestro control, lo que nos vuelve más humildes y nos hace comprender la extensión que pueden llegar a tener nuestras acciones en el mundo, ese milagro de último momento que trasciende nuestra creencia o no en un Dios y nos recuerda los valores de nuestros antepasados, paganos, cristianos, modernos, la verdadera recompensa de todas las victorias morales que peleamos día a día, por más pequeñas que sean. Este video se escribió antes de las PASO, un evento político que toma el pulso de la sociedad argentina con respecto a su voluntad política. Es decir, que los resultados oscurecen mucho el futuro, lo vuelven más frío, más angustioso, desalentador y muy pesimista. Un setting que hasta el propio Tolkien elegiría para una aventura, y en cierto sentido vivió en carne propia. La Primera Guerra Mundial, la Segunda. Sin embargo, y como dijo Gandalf, hay muchos poderes que obran en el mundo, no todos ellos malignos, y ese es un pensamiento esperanzador. Por eso, mi Estel es que todas las personas que vieron y escucharon este video ensayo, sea que estén de acuerdo o no, recuerden que el futuro muchas veces depende de todas ellas, que a veces una acción simple, como meter un sobre en una caja de cartón, tiene alcances imposibles de calcular y solo con el diario del lunes alcanzamos a entender parte de sus consecuencias. Por esto creo que la filosofía de Tolkien es tan importante en la actualidad, porque si vamos a tomar una decisión tan importante como el voto político, lo hagamos en pos de conseguir una victoria moral. Recordemos los valores de nuestros ancestros y que Tolkien mismo recogió en su trabajo. No seamos egoístas, aún en contra de nuestros sacrificios diarios. No caigamos en el nihilismo moral y tampoco pensemos que nuestras acciones existen en el éter. Actuemos con humildad y ante todo con el coraje de incluso ir en contra de nuestro propio odio y miedo. Quizá así logremos conseguir nuestra propia eucatástrofe. Es de esta forma como mi narración concluye. Así como Bilbo y Frodo fueron protagonistas que saltaron fuera de la gran narrativa, hoy me toca a mí despedirme y desearles a todos bienaventurados días. Este fue Eduardo para Gio Namarie. Si te gustó o no el video, no olvides de dejar una reacción. Suscríbete al canal para más videos de este estilo y seguinos en nuestras redes.